El hombre está obsesionado, y lo ha estado desde nuestros orígenes, por la seguridad. ¿A qué me refiero con la seguridad? Que básicamente nuestra raza es de las pocas razas medianamente inteligentes que no cuentan con dientes afilados, garras punzocortantes, ni ningún tipo de herramienta física para defendernos de las agresiones de otros depredadores. Ni siquiera poseemos un pelaje espeso para podernos proteger del frío, en caso de que lo haya. No podemos trepar rápido, no podemos correr rápido. Sin embargo, poseemos algo que nos ha mantenido en la cima de la cadena alimenticia, y esto es un cerebro muy desarrollado y pulgares oponibles, y el caminar erecto. Pero debido a que crecimos en un ambiente tan violento y tan peligroso para nuestra raza, tenemos un miedo inconsciente, y es ese miedo a lo desconocido. Básicamente le tenemos miedo al caos, lo tememos y lo evitamos, buscamos estar en control de todas las situaciones posibles. Debido a esto, es que pretendemos alcanzar la ubicuidad o omnipresencia, que básicamente significa estar en todos lados, tener la seguridad de que conocemos nuestro entorno y de esa manera no estamos en peligro. Y es en esta situación inconsciente que nace el periodismo. El periodismo, como tal, es un concepto muy moderno, pero han existido este tipo de formas de información pública a lo largo de nuestra historia. Esto inicia desde los tiempos de los sumerios y la invención de la escritura, y de hecho los mapas son un ejemplo muy interesante de este concepto de ubicuidad, de conocer nuestro entorno mediante el estar en todos lados, intelectualmente hablando. Lo más similar a un periódico que hemos encontrado en la historia, y lo más primitivo, digamos, apareció en el siglo I, bajo el gobierno de Julio César en el imperio. Básicamente, él colocaba en el foro romano las llamadas actas diurnas, que eran básicamente la orden del día, donde venían las noticias del imperio, y el Senado posteriormente las debatía y las trataba, ¿no? Más adelante, en la República Veneciana, en el siglo XVI, aparecen las llamadas hojas de información, donde venía, válgame la redundancia, información sobre los cargamentos de los barcos que llegaban a este puerto tan importante, las mercancías, los precios de estas, y este tipo de hojas de información costaban una gaceta, que era el nombre de la moneda que se utilizaba en aquel tiempo y en aquella ciudad. De ahí que a muchos tipos de revistas se les llame gacetas. Muchos autores llegaron a la conclusión de que el periodismo como tal nace en Inglaterra del siglo XVII, en cafés especializados en información que daban los navegantes, ya sean marineros, capitanes, etcétera, sobre sus viajes y lo que en ellos veían. Entonces, en este tipo de lugares especializados en la narrativa de la situación vivida en varios lugares, o de sus experiencias y de las noticias que ellos traían, fue que tras la invención de la imprenta por Gutenberg y la exposición masiva que tuvo los productos impresos debido al abaratamiento del costo y a la masificación en sí de la producción, hizo que varios tipógrafos se aventuraran a registrar todas estas novedades y a comenzar a comercializarlas.
masivamente y con cierta periodicidad, que es un término que conoceremos más adelante. El periódico como tal nace en el siglo XIX como una manera, un medio de hacer proselitismo político. Entonces pudiéramos decir que a medida que nacía y se desarrollaba la democracia, también se desarrollaba el periodismo. Como les decía antes, una manera de que estas ideas políticas llegaran a la población en general. Entonces empiezan a imprimirse este tipo de folletos con cierta periodicidad y a difundirse en la población, a comercializarse básicamente. El periodismo moderno, cabe recalcar, y el periodismo de hecho a lo largo de su historia, jamás ha sido imparcial. Digo esto porque es muy difundida la idea de que el periodismo debería de ser imparcial y varios periódicos, incluso en nuestro país, portan ese nombre. El periodismo nació como un medio para difundir ideas políticas, evidentemente no puede ser imparcial. Por razones comerciales se trató eso para abarcar una mayor audiencia, pero realmente no lo puede llegar a ser puramente. Y lo mejor y lo que se recomienda hacer a las casas de periodismo serias es el básicamente ser abiertos con su sesgo ideológico. Volviendo a la naturaleza propia del periodismo y más específica, se consta de 4 pilares: de publicidad, de universalidad de temas, de periodicidad y de actualidad. Una característica muy interesante de la actualidad es que se tiende a confundir la actualidad con la novedad, cuando no necesariamente son lo mismo. La novedad es algo que sucede en un espacio de tiempo relativamente cercano al nuestro. La actualidad es algo que tiene relevancia en nuestro presente, sin embargo no necesariamente tiene que ser una novedad. La materia prima del periodismo es la noticia. La noticia básicamente es cualquier evento anormal que se pueda hacer público y que cuente con cierta actualidad. ¿Qué significa eso? Que sea un evento anormal, o sea, algo que salga de lo común y por lo tanto la gente le interese saberlo, y actual refiriéndose a que tiene un impacto en el presente de las personas. Como les decíamos, no necesariamente tiene que ser una novedad, o sea, algo que sucede en el tiempo y espacio presente de las personas, pero tiene que ser actual, tiene que tener un impacto en el presente de estas. El periodismo y su relación con la democracia es muy interesante, ya que funciona como una arma y un medidor de la democracia, ya que busca informar a su audiencia de las noticias pertinentes a sus vidas y a estas. Al ser anomalías o desviaciones de lo usual, por lo general involucran a gobiernos de sus comunidades o a cualquier poder importante que las afecte, por lo que al estar informados, estos pueden organizarse para contrarrestar al grupo de poder que los afecte de manera negativa, así como dependiendo de la transparencia de los gobiernos y de su control sobre la sociedad, pues mayor es la tendencia a disponer de noticias y de información en general. Como les decíamos, el periodismo nace a la par de la democracia y como una herramienta directa de esta. Por lo que un país sin periodismo es un país sin democracia. He ahí la importancia del periodismo, a mi parecer. Que el periodismo es una herramienta que tienen las masas para, digamos que, conocer su entorno y lo que está sucediendo y hacer algo al respecto. Si bien nació como una máquina política de proselitismo, también nació más que nada por
por el nicho de mercado que ocupa como fuente de información. Y es ahí donde una sociedad bien informada puede defenderse y puede monitorear al gobierno y cambiarlo si ve que algo está sucediendo que la está afectando negativamente, como les decía. El periodismo es democracia. Muchas gracias.